Siendo las 9:47 en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, vamos avanzando y de inmediato en esta ronda de comentarios damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Aníbal Díaz, el de la capital. Muy buenos días. Gracias, mi querido hermano José Luis Mendoza. Un abrazo grande a ti y junto contigo que sea concurrente, extensivo a mis demás hermanas y hermanos, compañeros y compañeras de labores de este Gobierno de la Mañana, sin duda alguna el más trascendente medio e instrumento de la comunicación del país. En el día de ayer, en función de los resultados de las elecciones de Estados Unidos y la dinámica del programa, no me permitió hacer el comentario con la regularidad y con el tiempo para poder expresar lo que tiene que ver con una reacción y un análisis que debe de alguna manera traer a propósitos de este resultado a los partidos republicanos, demócratas, pero también verlo como un espejo para la corriente política de unos y de otros y obviamente traducirlo al plano local. Durante meses, semanas y días conversábamos con Rosendo Tavares, que es uno de los líderes de opinión del Gobierno de la Mañana y que además ha hecho propósitos de comunicación todo el tiempo desde la diáspora, inclusive así empezó Rosendo haciendo participación hasta que luego pasó a ser lo que es ya hoy una institución conjunta de este Gobierno de la Mañana. Y Rosendo, que es una de las voces que la gente más distingue y que cuando habla del tema de la diáspora me va a entender. Hay una parte importante del dominicano que a veces cree que Estados Unidos se reduce a la ciudad de Nueva York. Y no es así. Hay una parte importante del país que cree que, bueno, Nueva York es Estados Unidos. Y no lo es. Es importante que a propósito de que ya es más fácil la conectividad, la gente se dé su viajecito. Una de las ventajas que tienen los viajes a Europa es que los vuelos internos son baratos. Usted va a Madrid, si tiene 2 o 3 días, se puede ir por 1 o 2 días a París, a Italia, a Bruselas, a Bélgica y conocer. Conozcan los Estados Unidos. Es bueno que lo conozcan para que entiendan lo que está pasando allí. Hay una parte importante del poder político que tiene el Partido Demócrata, que en la ciudad de Nueva York es robusto. Es un poder que está dado por la composición de ese estado. Que aprovecho ahí, Aníbal. Sí. Pero yo creo que el tema tuyo es bastante interesante. Está perdiendo fuerza en Nueva York el Partido Demócrata. En esta elección sacaron 1 millón de votos menos que en las elecciones pasadas. Pese a que le fue bien en el aspecto, en los resultados congresuales. Porque mantuvieron, José Luis, mantuvieron todos los escaños en la Cámara de Representantes que tenían antes de la elección y lograron virar 2 escaños que estaban en poder de republicanos. Pero en sentido general, 1 millón de votos menos para los demócratas en Nueva York. El compañero Aníbal le está haciendo en su comentario una oda a la sociología. La composición de una ciudad de millones de habitantes provenientes de muy distintos orígenes y un puerto, porque también se ha estudiado que los puertos tienden a ser más liberales que las ciudades mediterráneas, porque allí llegan primero las ideas, las novedades, y se da cierta relajación del conservadurismo típico de otras partes. Lo que está explicando Aníbal, yo vine a vivirlo realmente cuando me tocó por asuntos de trabajo ir a los pueblos pequeños, sobre todo a la Florida, que me tocó recorrerlos 2 veces, cubriendo la pretemporada, los hijos de Grandes Ligas. Y yo ir a un pueblo de 90,000 habitantes que vive de los cítricos, de la naranja, de la toronja, y ver que ese pueblo tenía un dealer de Mercedes. Y yo preguntaba, ¿y cómo lo sostienen? Y todo el mundo aquí tiene el vehículo que quiere porque es un pueblo próspero. Y luego ir a Bradenton, que es una ciudad más pequeña todavía, y ver el nivel de prosperidad. Y ir a otros lugares y ver, obviamente, concentraciones distintas de gente y de distintos orígenes. Me enseñó que había otro Estados Unidos fuera de esa gran ciudad. Igual cuando me tocó conocer California, que yo todavía al día de hoy sigo sin entender aspectos de ese estado y que sin embargo me tocó ver con mis propios ojos el resultado que han tenido sus políticas, donde tú vas a un restaurante, por más caro que sea, y en la ventana que te toca sentarte del otro lado está durmiendo un homeless. Que ha sido el resultado, que de hecho acaban ahora de desgravar otras prácticas que antes eran crímenes. Y definitivamente esto que tú dices es un ejercicio que si no se puede hacer viajando, hágalo leyendo. Decía Pío Baroja que la ignorancia se curaba viajando o leyendo. Si usted no lo puede hacer viajando, que ojalá
Hágalo leyendo, porque hay otra nación más allá de la gran urbe, grandísima. Importante el complemento que hace José Luis y don Rosendo. Y fíjate que colocaba como en el introito a Rosendo, pero José Luis ha puesto una arista interesante, haciendo la narración de un aspecto que te permite conocer la cultura de la gente. ¿Cuál es el béisbol? Tú vas al campo de béisbol de un estado y es diferente al otro. El público, la gente, porque al final la ciudad es su gente. Su actividad. De la ciudad no es el concreto armado, es la gente. Claro. Usted va a Cleveland, por ejemplo. ¿En qué gira la vida económica de Cleveland? De Cleveland Clinic. Turismo de salud. De Cleveland Clinic, ese monstruo que es toda una ciudad, ese sistema hace 100 años hospitalario. Entonces, sin embargo, usted se encuentra con que en Cleveland Clinic, los Uber naturales que hay allí son afroamericanos, pobres, muy maltrecha su situación económica. Usted lo percibe a leguas. Usted coge un Uber en la Florida y lo va a buscar una mujer joven manejándote un vehículo eléctrico de alta gama. Entonces, usted tiene que entender la diferencia. Puede ser una persona de tercera edad también. O puede ser una persona de edad acumulada que tiene un buen vehículo y que para ser productivo decidió hacer Uber. Entonces, conozca esos rasgos para que entienda hacia dónde va el tema. Nueva York no es Estados Unidos. Usted va al estado de Massachusetts y como piensa el americano de Maine, por ejemplo, como mira y como observa al hispano, cuando encuentran a un hispano que va por una calle de esas, con las veces que hemos hecho un programa, por ejemplo, como los gobiernos de la mañana que hemos hecho en Wall Street, yo recuerdo que íbamos caminando el grupo entero subiendo el edificio con una bufanda, colocado, bien trajeado. Usted ve cómo lo mira el policía que está ahí en el building. Te mira diferente y pregunta, ¿y ese hindú? No, ese morenito es dominicano. Ah, coño, pero mira, está bien peinado. No, pero ese es dominicano. Porque al final, esos aspectos te van definiendo rasgos, no son prejuicios, son rasgos. ¿Hacia dónde va la proa? Hay una parte importante del liderazgo. Hoy hay un artículo que está en el New York Times, lo pueden buscar. Hay una entrevista que da Bernie Sanders, donde Bernie Sanders establece el proceso de distancia que tiene el discurso del liderazgo demócrata con la base obrera, con la redención. ¿Qué es lo que él está diciendo? No es la típica manipulación que concentraba el debate ideológico de la izquierda hace 40 años. El empoderamiento no como un tema de sexo, sino como un tema de igualdad, de que la mujer y el hombre son iguales y que tenemos que crear el mismo nivel de oportunidades, que Julieta acaba de hacer un comentario en su tiempo y que Aníbal va a hacer su comentario en su tiempo. Eso es una igualdad de oportunidades en el mismo medio, bajo las mismas condiciones, con el mismo respeto a su comentario y al mío. Igualdad de oportunidades. No se trata de un sexismo, sino de que mujer y hombre tienen las mismas oportunidades. Entonces, no es cambiar el privilegio. No es que el privilegio que tenía el hombre y que si el abuso lo cometía el macho, ahora vamos a llevar a una sociedad en la que habrá que buscar la cuota del hombre para proteger la permanencia del hombre. Yo tengo un gabinete en el que el 70% de mis servidoras y directoras son mujeres, pero entonces también está mal. Pero eso no está bien, porque si tú tenías que lo malo era que fuera 70 de machos, no debe ser que sea 70% de hembras, sino que haya criterios de oportunidad en igualdad, lo que es la equidad. Otro tema que los ha puesto a fragmentarse, ese pseudo izquierdismo que era la aspiración al acceso al trabajo, al empleo, pero tú estás llevando una corriente de poder que está aislando la mano que sirve del obrero porque por la inteligencia artificial y por la automatización de los servicios, cada vez más excluyendo al obrero, pero también el concepto de familia. Esa bandera que levantó el criterio de la equidad procuraba hacer iguales niñas y niños, pero lo que está levantando hoy la bandera disfrazada del pseudo izquierdismo o de ser progresista no es igualdad entre mi hija y mi hijo, que hay inclusive quizá hay un poquito más de inclinación hacia la niña en términos de oportunidades, por el amor inclusive, pero
lo que se está levantando es un proceso en el cual desprotejamos, eliminando lo que es la autoridad de lo que se llamaba la patria potestad, la autoridad de papá y de mamá, de el que es el tutor, para que haya un libre albedrío a destiempo de un muchacho de 9, de 11 años. Esa distancia que tiene el Partido Demócrata con los estatutos que nos definen en la vida occidental como familia, esa vida occidental que nos llama a la reunión familiar, que tú veas a Julieta contenta porque tiene un nieto, pero no se le ocurre vestir al niño que nació varoncito, vestirlo neutral, de que para que cuando él tenga 9 años, 11 años, él decida si se lo pone azul o rosado. Entonces no puede ser. Hoy en muchos colegios se celebraba el Día de los Abuelos y esos abuelos fueron felices a abrazar a sus muchachos, pero no fueron de que neutros. Yo me le voy a decir a mi nieto que ella es tal cosa. Ese grupo de situaciones ha distorsionado la base de lucha. No puede haber, en el derecho hay un principio que se llama que no hay acción sin interés. Usted tiene que tener un interés para promover una acción. Cuando el ideario político carece de interés, cuando los intereses que tienen entonces o son difusos o no tienen correlación con la identidad de la gente, le pasa lo que está pasando al Partido Demócrata. Tiene una crisis de identidad porque ha renunciado a defender los valores que promovemos la gente que tenemos una visión de la cultura occidental. ¿Y por qué hablo de cultura occidental? Porque no se trata del primitivismo que algunos quieren dar con conservador o liberal. No, es que la cultura nuestra es occidental y nos criaron entendiendo que tenemos que tener una esposa y un esposo, de que no pueden haber 6 o 7 esposas. Si usted fuera y creyera en el Islam, usted puede tener 4 o 5 matrimonios. Y usted llega a su casa y le dice a su esposa, mira, tú vas a elegir la segunda esposa. Y la segunda esposa elige la tercera. Y tiene un derecho ella para elegir la que viene a compartir el grupo. Usted se imagina que usted llegue mañana y que usted le plantea a su esposa que usted le va a pedir a ella que ella autorice una segunda esposa en su casa. Eso no tiene forma de que eso pueda pasar. O también, usted se imagina una manifestación de hombres con una gaita en la mano y con una falda celebrando el día de esa nacionalidad. Usted se imagina la Lincoln llena de hombres, realmente hombres heterosexuales con una falda y una gaita. Eso no es nuestra cultura. Eso no es nuestra cultura. Entonces hay manifestaciones culturales, como tampoco la es que usted ponga los diablocujelos veganos a que cojan la Quinta Avenida y le entren con el famoso fuete y le entre a latigazo, a fuetazo a la gente que va caminando en la Quinta Avenida, o a hacer eso en Inglaterra. Si usted pone los diablocujelos nuestros, lo pone en Inglaterra a entrarle a latigazos a los irlandeses, usted va preso. Y botan la llave. Son manifestaciones culturales que nos definen como sociedad y que nos definen como identidad. El lenguaje del amor, el lenguaje de la tolerancia, es el lenguaje correcto para preservar al hombre, para preservarlo de su libertad, para que no abuse contra la mujer, para preservarlo, para que cree oportunidades, porque por el amor que usted tiene por su mujer, por sus hijas, sobre todo por las hijas, usted va a crear oportunidades iguales para ambos. Desde ahí debe partir el debate, un debate positivo, un debate que proteja la identidad de la gente y el sentido humano, pero no estas locuras que se llevan de bruces lo que pensamos y lo que somos como gente racional en función de nuestra cultura y nuestra identidad que nace y se sustenta por la mayor de todas las creencias, que independientemente de la cultura, de que usted vaya o no vaya a una misa, cualquiera de nosotros, desde que tiene cualquier tipo de situación, a lo primero que usted clama es a Dios. Usted no dice Alá, usted dice Dios probablemente me ayude, Dios quiera me ayude, en el nombre de Dios haré tal cosa. Aunque usted no vaya a misa todos los domingos, cuando usted se le aprieta la situación, usted clama a Dios. Y ese Dios está definido en la Biblia, y está definida la familia, y están definidos los valores que nos definen como somos hombres y mujeres occidentales. El Partido Demócrata, si no entiende por qué el mundo recurrió a Trump como un clamado de salvación, seguirá perdiendo su base de sustentación y seguirán chocándose con una realidad de que no todo el mundo es falso progre.
Llévatelo, Cundo.